una polémica, porque una gran discusión ha generado la aprobación en el Senado de una ley que conmutaría penas para aquellos reos de edad avanzada con problemas de salud o con discapacidad. Javiera Ponce nos tiene toda la información desde el Congreso Nacional. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Mari, muy buenas tardes. Claro, la polémica se abre porque todo este revuelo tiene que ver con que podrían ser incluso desde criminales que están recluidos en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad hasta parricidas, homicidas, violadores, otros grandes criminales que hemos conocido en la historia policial, como el psicópata de alto hospicio u otros, los que podrían estar incorporados en esta norma en caso de que se aprobase. Hay que dejar bien en claro, Mari, que recién se produjo la votación en general, la aprobación en general en el Senado la tarde de ayer, y que esto tiene que volver a comisión para su debate en particular, luego a la sala otra vez, posteriormente a su segundo trámite. Todavía faltan pasos para que esto siga avanzando, pero que ya se abra la puerta, por cierto, que genera revuelo, genera polémica, genera preocupación. Desde el propio presidente Gabriel Boric en adelante, muchos han sido los que han salido a criticar este proyecto precisamente porque dicen que no tiene además todo el sustento técnico que se requiere, no deja muy en claro cuáles son los requisitos, lo deja más o menos abierto. Habla de personas que tengan alguna enfermedad crónica, personas con discapacidad y personas que desde los 70 años en adelante, habiendo ya cumplido 10 años de reclusión, podrían optar a este beneficio. Y no deja fuera, por ejemplo, como pedían algunos parlamentarios, a quienes han sido acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad, es decir, violaciones a los derechos humanos durante la dictadura u otros crímenes muy graves que han ocurrido en nuestro país. Es decir, hay quienes dicen que esto debiese quizá al menos acotarse, ¿no? Pero por todo el revuelo que ha generado y la sorpresa que generó también es que ha habido ya varias reacciones y, como les decía, uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de la República, quien ayer lo hizo a través de sus redes sociales, pero hoy también entregó algunas palabras al respecto y hace un llamado al Senado a que no siga avanzando en este proyecto de ley. Los invito primero a que revisemos, Mari, esas declaraciones y luego seguimos analizando lo que ha ocurrido durante las últimas horas acá en el Parlamento. Chile ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y de tener claro que los criminales tienen que estar donde tienen que estar. Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos. Y la justicia no es venganza, la justicia es justicia. Y por lo tanto, ojalá, y no me cabe ninguna duda que esto lo comparte la gran mayoría de los chilenos y chilenas, se reflexione en el Congreso, y seguramente esto le va a tocar también al futuro Congreso, de que este proyecto de ley que consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país no puedan salir libres. Sí, bueno, ahí escuchábamos al presidente Gabriel Boric con esta arremetida también comunicacional del Palacio de la Moneda en contra de esta legislación, y tú lo explicabas muy bien, Javi, se aprueba en general, pero falta una larga tramitación también y que va a llevar a cabo este nuevo Congreso. Recordemos que la próxima semana, estamos a 6 días del cambio de mando, va a asumir un nuevo gobierno y un nuevo Congreso Nacional, nuevas autoridades. Ahí será fundamental quien presida, sea mujer u hombre, ¿no? Pero quien presida la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, porque de ahí va a salir finalmente los plazos de votación, las indicaciones también que se presenten y, en consecuencia, ver en qué queda esta legislación que ha causado dimes y diretes cruzados también entre oposición y oficialismo. Claro, eso va a ser bien relevante, lo vamos a conocer ya la próxima semana, Mari. Va a asumir un nuevo Congreso, un nuevo Senado, una nueva Cámara. Sabemos que el Senado está más bien empatado, en la Cámara hay más bien una tendencia hacia la derecha, lo que podría beneficiar, digamos, a quienes suscriben a este proyecto, y todo eso va a ser, por cierto, algo que vamos a seguir muy de cerca en relación a cómo se vaya dando este debate. Los presidentes de las cámaras, los presidentes de las comisiones, que a veces
uno no entiende bien de por qué hay tanto interés en presidir una u otra comisión o en cuál es la gran relevancia de presidir una Cámara, pero también tiene que ver con esto, con cuáles son los proyectos que se priorizan, cuáles son los plazos de debate que se le dan a cada uno de los proyectos. Hemos visto en situaciones anteriores, ¿no?, que a veces si a un presidente de una determinada tendencia política no le gusta mucho un proyecto, entonces tiende a estancarlo un poquito en el debate. Vamos a ver qué es lo que ocurre con este proyecto en particular, que ya se aprobó en general, como decíamos, Maribel, pero que tiene que seguir otros pasos legislativos todavía. Se abrió un plazo de indicaciones que va a comenzar a mediados de marzo, luego de que asuman ya los parlamentarios nuevos, y allí también está ya la intención, que fue anunciada por el oficialismo, de presentar toda la cantidad de indicaciones, es decir, de modificaciones al texto que sean necesarias para que finalmente este texto quede prácticamente vacío, es decir, presentar modificaciones que lo hagan desaparecer prácticamente y que le generen tantos cambios que finalmente lo que estamos conociendo el día de hoy no se haga efectivo cuando esta ley eventualmente se apruebe. Lo que dice el proyecto actualmente es complejo y es lo que se ha criticado mucho en términos técnicos, Maribel, porque es bien amplia la manera en que está redactado. Dice que este beneficio podría llevarse a cabo para el interno cuando está enfermo en privación de libertad y que por cualquier motivo sea imposible su recuperación o tratar adecuadamente su enfermedad crónica. Y sabemos que una enfermedad crónica puede ser una hipertensión, una diabetes, una insuficiencia, es difícil de definir. Y no lo define muy claramente tampoco el proyecto, de hecho es bien amplio en su redacción. Dice también al interno que padezca una enfermedad incurable en periodo terminal, al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición, implicándole un trato indigno, inhumano o cruel. Y además establece que esto puede ser desde los 70 años en adelante para que las personas que ya hayan cumplido al menos 10 años de reclusión vayan a poder postular. Es decir, ahí es cuando se abre muchísimo este abanico de posibilidades. Hasta más de 12.000 reos, decían desde el Ministerio de Justicia, podrían verse beneficiados si es que esta ley se aprobase así tal como está. Escuchemos cuáles han sido otras de las reacciones que han surgido al calor de este debate que se generó ayer por la tarde acá en el Senado. Hoy es un día negro para la democracia, para la protección de los derechos humanos, para la persecución penal en nuestro país, porque va a permitir que criminales peligrosos, no solo aquellos que han cometido los crímenes más graves que conoce la legislación nacional e internacional, que son los crímenes de lesa humanidad, sino que también los crímenes más graves que conoce nuestra legislación nacional, como los delitos de homicidio, parricidio, femicidio, violación, abusos, va a permitir que esas personas conmuten su pena y salgan y se encuentren en prisión en sus domicilios. Claro, no son solamente, Javi, aquellas personas que están cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad, por violaciones a derechos humanos, sino también de alta peligrosidad. Tú lo señalabas muy bien, es muy amplio finalmente este proyecto de ley, por eso se espera que ya se presenten indicaciones para acotar esta medida o beneficio. Ahora esto ha generado también todo un debate cruzado, dimes y diretes, entre oposición, entre oficialismo. También ahí en el Congreso Nacional veíamos la situación en particular del senador Javier Macaya, donde se le pide que se inhabilite esto por la situación de su padre, que cumple una condena y tiene 73 años, Eduardo Macaya, o también lo que pasó con el senador Karim Bianchi, que recordemos, él es independiente y no estuvo en esta votación y fue por un voto finalmente que se aprueba este polémico proyecto de ley. Exactamente, hubo varias recriminaciones ayer en la sala. Quizá al principio, Maribel, también porque nadie tenía la idea tan clara de que esto se iba a aprobar. Han sido ya varios los intentos por legislar en esta materia y siempre se habían rechazado. Y también quizá esto da cuenta de un cambio de paradigma, de un cambio de mentalidad en muchos de los senadores actuales en el Congreso, porque ahora sí se aprobó algo que hace mucho tiempo ya se estaba tratando de legislar y pasó. Por un voto, pero pasó. Y claro, ahí fue cuando se comenzaron a dar
cuenta de que estaban perdiendo la votación desde el oficialismo, que comienzan también a increpar a quienes no estaban en la sala, como el senador Bianchi, o a quienes sí estaban, como el senador de la UDI, Javier Macaya, que fue también directamente interpelado por el senador Núñez del PC, al plantearle que él debiese haberse inhabilitado de esta votación a propósito de la situación de su padre, que está pasando por una situación de reclusión y que tiene más de 70 años, es decir, podría ser uno de los beneficiados si es que este proyecto se aprobara. Hay desde la derecha hay posturas distintas, hay algunos matices, hay quienes dicen esto tiene que quedar tal como está y hay otros que efectivamente plantean, principalmente desde RN, por ejemplo, que se le podrían hacer algunos cambios, principalmente acotando. Insisten en la idea de que hay que poner por delante las razones humanitarias para los reos que estén, por ejemplo, pasando por una enfermedad terminal, que le quede poco tiempo de vida, pero que hay que acotar esto de las enfermedades crónicas o las discapacidades, porque finalmente eso podría abrir un abanico demasiado amplio de personas que pudiesen terminar cumpliendo penas en sus casas a pesar de la gravedad de los delitos que han cometido. Escuchemos declaraciones de los parlamentarios también. Obviamente que es un peligro. Vamos a tener el próximo miércoles un presidente de la ultraderecha que siempre defendió a los violadores de derechos humanos. Y por lo tanto va a ser un peligro inminente que este proyecto, ¿no es cierto?, siga su curso. Por eso tenemos que unirnos para, en esa unión, presentar cientos de indicaciones que hagan que este proyecto sea absolutamente inviable, porque además, creo, nosotros en eso no lo hemos conversado, pero creemos que tiene elementos que pueden incluso hacerlo caer en el Tribunal Constitucional, porque atenta contra principios que Chile ha suscrito internacionalmente en materia de derechos humanos. Este es un proyecto que no genera impunidad. Este es un proyecto que, en el caso en particular, a la izquierda no le gusta. ¿Por qué? Porque ellos lo que están buscando es perpetuar la venganza y no avanzar por una cuestión muy sencilla, que es lo que fundamenta a este proyecto en síntesis, que son las razones humanitarias. Lo que se ha tratado finalmente de instalar es que se van a dejar a estas personas en libertad y que como que se hizo un borrón y cuenta nueva y se hace un perdonazo. Señora, señor, eso no es así. Ahí estaba parte de las declaraciones que entre ayer y hoy han surgido aquí en el Congreso respecto de si hay que cambiar o no este proyecto. Como ya escuchábamos, hay quienes dicen esto hay que rechazarlo de plano y por eso también el gobierno dice cuando son acusados, por ejemplo, por parte del senador Rojo Edwards, que decía el gobierno nunca presentó una indicación. La defensa del gobierno es nunca presentamos una indicación porque a nosotros no nos interesa modificar este proyecto, a nosotros nos interesa que este proyecto no se apruebe, que se rechace y esa siempre fue la intención, pero finalmente por un voto eso ayer no fue posible y el proyecto avanzó en su aprobación en general. Ya lo mencionábamos, Maribel, uno de los senadores cuestionados por esto fue el senador Karim Bianchi, que fue apuntado por el senador Espinosa del PS directamente. Él planteaba que el senador Bianchi no bajó a votar, a pesar de haber estado en su oficina en el Congreso, porque estaba negociando con la derecha un cupo en la mesa del Senado. Vamos a ver si eso efectivamente se concreta, pero esa acusación ya está hecha, es decir, que él estaría apoyando a la derecha y por eso también no quiso dar su voto en este proyecto. Y otras agrupaciones de derechos humanos también hicieron esa misma acusación. Dijeron que incluso lo fueron a buscar a su oficina para pedirle que bajara a votar y que no fue posible localizarlo. El senador Bianchi de Magallanes entregó sus explicaciones hace algunos minutos atrás. Él envió a la prensa un video con algunas de sus justificaciones. Dice que tuvo un problema familiar y que por eso no pudo estar en la votación. Escuchemos. Quiero manifestar que efectivamente yo me encontraba en el Senado el día de la votación, pero me fue imposible poder concurrir ya que tenía un problema de carácter familiar gravísimo del cual no puedo exponer a la víctima, pero me tocaba asistir a esta persona y esta problemática en ese momento y no alcancé a concurrir con la votación en el momento que se me requería. Lamento que de esto se haya hecho un comentario de que acá existió una negociación, lo cual lo niego absolutamente. Esto no responde a ningún tipo de negociación ni recibí ninguna presión para no votar esto.
Niega las acusaciones el senador Bianchi, dice que no pudo votar porque tuvo un problema familiar. De todas maneras hay que aclarar y hacer la salvedad de que aquí en el Senado la votación es por un largo periodo de tiempo. Desde que se abre el debate prácticamente los senadores pueden ir dejando su voto e irse. No es necesariamente que estén al momento en que termina el debate para poder votar. Ellos pueden votar durante un largo periodo de tiempo, prácticamente una hora o más de la tarde. Pero él ya entregó su justificación. Habrá que ver si es efectivo o no, si tiene o no un cupo dentro de la testera. A lo mejor ahí va a estar la explicación, lo vamos a saber la próxima semana. Pero más allá de eso, lo cierto es que el proyecto ya se votó, ya está aprobado en general y ahora a mediados de marzo en adelante vamos a ver si avanza o no avanza acá en el Congreso, a pesar de los llamados que ha hecho el actual oficialismo para que esto no prospere. Claro, polémica a 6 días de que el gobierno actual deje su mandato y donde van a asumir estas nuevas autoridades. Estaremos pendientes finalmente si lo que tú decías, Javi, avanza o no, qué indicaciones se van a presentar, sobre todo pensando en esta nueva configuración del Congreso Nacional. Muchas gracias, que esté muy bien, Javi. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.